Profesor, muy buenos días. Soy el estudiante Félix Eduardo Manuel Rodríguez Ramos y hoy vengo a presentar el segundo tema con el filósofo Kant o su nombre Immanuel Kant. Bueno, en esta exposición hablaremos sobre dos temas, los cuales son las críticas. La primera crítica es a la razón pura y la segunda crítica que veremos es hacia crítica a la razón. Pero bueno, ¿cómo vamos a ver esto sin desconocer al filósofo? Así que primero veremos un poco de su biografía, podríamos decirlo. ¿Ok? Bueno, como ya les había mencionado, su nombre es Immanuel Kant. Él nació es un poco difícil pronunciarlo porque es de Rusia. Se pronuncia Königsberg, en Prusia. El 22 de abril de 1724 y murió en Ibidem el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo alemán de la Ilustración, fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, se trata del penúltimo pensador de la modernidad anterior a la filosofía contemporánea que comienza en 1831 tras la muerte del pensador Hegel. Entre sus escritos más destacados se encuentra la crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía, que es una de las cuales vamos a hablar en un momento y les comentaba anteriormente. En ella se investiga la estructura misma de la razón y asimismo se propone que la metafísica tradicional se puede interpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos la fuente con los límites del pensamiento. Como siguiente tocaremos uno de los puntos de esta exposición, el cual será crítica de la razón pura. Como principales partes de la obra, la crítica de la razón pura está dividida en dos grandes secciones. La primera, la doctrina trascendental de los elementos, y la segunda, doctrina trascendental del método. A su vez, la doctrina trascendental de los elementos, que es la primera, se divide en dos partes, la estética trascendental, la primera, y la lógica trascendental. Y esta última parte está subdividida en analítica trascendental y dialéctica trascendental. Lo sé, son muchas partes. Todo esto, sin embargo, va precedido por una importante introducción. La crítica de la razón pura es la obra principal del filósofo prusiano Immanuel Kant. Tuvo su primera edición en 1781. El propio Kant llegó a corregirla publicando en 1877, 6 años después, una segunda edición. Se trata de una indagación trascendental acerca de las condiciones epistémicas del conocer humano, cuyo objetivo central es lograr una respuesta definitiva sobre la metafísica. Puede ser considerada como una ciencia entre otras. Kant intenta superar la crítica al fundamento epistemológico del principio de casualidad y por lo tanto el saber científico que había hecho David Hume, que no todos tenían una respuesta satisfactoria. Hasta su época, en esta obra Kant intenta la conjunción de racionalismo y empirismo, haciendo una crítica de las dos corrientes filosóficas que se concentran en el objeto como fuente de conocimiento y así dado un giro copernicano al modo de concebir la filosofía, estudiando el objeto como la fuente que construye el conocimiento del objeto a través de la representación que el objeto.
subjeto, mediante la sensibilidad inherente a su naturaleza, toma del objeto. Ahora sí. A continuación hablaremos de un poco de las ideas principales. Estética trascendental. En la primera parte de la crítica de la razón pura, la estética trascendental, Kant analiza la primera facultad que interviene en el proceso de conocimiento, la sensibilidad. Gracias a esta facultad podemos construir una representación de la realidad, es decir, percibimos el mundo. Para Kant la sensibilidad es como una ventana que permite al sujeto ver el mundo, aunque al mismo tiempo nos condiciona a verlo de una manera determinada. Lógica trascendental. La lógica trascendental es la segunda parte en la cual estaremos dividida la crítica de la razón pura, ya que es la parte de la metafísica más completa de todas. En esta sección se parte afirmando que el conocimiento surge de dos fuentes, que tiene relación con la capacidad que se tiene de recibir representaciones, a lo que Kant llama receptividad. Y la otra es la facultad de tiene un objeto, conocer un objetivo a través de tales representaciones. Kant indica que a través de la primera se nos da un objeto y a través de la segunda lo pensamos. Analítica trascendental. La analítica consiste en descomponer todo nuestro conocimiento a priori en elementos de conocimiento puro del entendimiento. Se sigue que el entendimiento puro se distingue incluso de la sensibilidad, a ser este el que provee las reglas básicas, mediante los cuales un sujeto conoce un objeto determinado de la experiencia. Kant indica que la descomposición de los contenidos del conocimiento es una capacidad propia del entendimiento que le sirve a sí misma para poder investigar la eventual existencia de conocimiento a priori. Ok, sigamos con el siguiente, que es la dialéctica trascendental. Parte de la crítica de la razón pura que estudia la razón para comprender su funcionamiento y estructura. Recibe el nombre de dialéctica, porque trata también los argumentos dialécticos generalizados por el uso puro de la razón y en su afán para captar lo incondicionado, un hiperfísico. Dice Kant, la dialéctica trascendental contiene un libro primero denominado Los conceptos pura de la razón, donde establece el sistema de las ideas trascendentales y los tres tipos puros de la razón, siendo estos el alma, mundo y Dios. Ahora solo toca hablar del último punto, el cual es crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica es la segunda de las tres obras llamadas críticas de Immanuel Kant, que en este caso solamente vimos dos, publicada por primera vez en 1789-8. Trata sobre su filosofía de la moral y continúa en la línea crítica de la razón pura. La gran mayoría de los argumentos de este libro están expresados más extensamente en sus principios fundamentales del conocimiento metafísico. La segunda crítica ejerció una enorme influencia en el desarrollo posterior en el ámbito de la filosofía ética, moral, empezando con la doctrina de la ciencia de Johann Gotthelf. Durante el siglo XX, se convirtió en el principal punto de la referencia para toda filosofía moral. Y ahora veremos la ética kantiana. Bueno, la ética kantiana está contenida en lo que se ha denominado como sus tres obras éticas: fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica a la razón y práctica metafísica de las costumbres, que ya vimos. Kant se caracterizó por la búsqueda de una ética o principios con el carácter de universalidad que posee la ciencia para la consecución de dichos principios. Kant se separó las éticas en dos clases primarias: éticas empíricas, todas las anteriores a él, y éticas formales. La ética suya, este nuevo planteamiento acerca de la ética, hace que Kant, el padre de la filosofía moderna, la razón teórica, formula juicios frente a la razón práctica que formula imperativos. Estos serán los pilares en los que se fundamenta la ética normal, kantiana. La ética debe ser universal y por tanto vacía
de contenido empírico, pues de la experiencia no se puede extraer conocimiento universal. Debe además ser a priori, es decir, anterior a la experiencia y autónoma. Esto es que la ley le viene dada desde dentro del propio individuo y no desde afuera. Y bueno, con eso terminamos el segundo tema con un video muy chulo. Espero que le haya gustado, tenga un muy bonito día y adiós.